في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas aquí en esta casa en Córdoba, Internacional TV. Estamos de vuelta con ustedes esta tarde de lunes, como siempre a las 7 de la tarde, en directo, en vivo y en directo con vosotros en la TDT, por satélite, por internet, para que nos manden sus preguntas y desde aquí contestemos a las dudas que surgen alrededor de la jurisprudencia islámica. Para ello, como siempre, tengo el placer de dar la bienvenida a uno de los grandes de esta casa, que es Taoufik. ¿Qué tal? Hombre, de los grandes, no. ¿Qué tal estás? No, bien, alhamdulillah, barakallahu fik. Creo que es un calificativo que te mereces, por supuesto, porque, alhamdulillah, en este programa llevamos ya años y acumulamos, alhamdulillah, cerca de 300 programas en los cuales hemos tratado muchísimos temas, muchísimos ámbitos y gracias a Allah subhanahu wa ta'ala este programa ha tenido muchísima aceptación tanto en España como en distintos puntos del planeta, especialmente en Latinoamérica, ¿no es así? Pues la verdad, alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man walah, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Mohamed, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su auténtica sunna. La verdad hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por el esfuerzo de todos que estamos haciendo posible este programa, no solamente nosotros que salimos, por supuesto, sí, pero también los que están detrás. Y que siempre pedimos que dos cosas, que esto sea sincero, solo lo hacemos por Allah subhanahu wa ta'ala y que Allah, inshallah, acepte nuestras obras. Amén, barakallahu fik. Bueno, Taoufik, de ahí la necesidad de espacios como consultas islámicas, porque existe mucha información totalmente equivocada y muchas veces esa información no es generada por personas pues no musulmanas que no tienen el acceso quizá a la información y el conocimiento islámico, sino que muchas veces la generan y la producen personas musulmanas quizá de forma intencionada o no intencionada, pero vemos que por las redes sociales, por nuestros teléfonos móviles, en WhatsApp, en Facebook, etc., circulan textos que son supuestamente sagrados, pero realmente son fabricados, son totalmente falsos, ¿no? Nos referimos especialmente a los hadices, que son daif o incluso maudúa, ¿no? Que son falsos totalmente. ¿Qué puedes decir al respecto? La verdad es lamentable. Últimamente con el auge de la tecnología se supone que va a servir al ser humano en todos los ámbitos y quizás también en el ámbito religioso. Y esto es un don y es una gracia. Por una parte hay que dar las gracias a Dios. Allah facilita los medios incluso tecnológicos para transmitir su mensaje. Y esto acorde con que esta risala, que este último mensaje, inshallah, es una misericordia para toda la humanidad. Gente que no ha visto a nuestro amado y querido mensajero Mohamed, la paz sea con él, pero su mensaje le ha llegado y mejor por YouTube, por Internet, por WhatsApp, pero que sea verdadero y atribuido a nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. El Corán, sabemos, es intacto y intocable y nadie lo puede manipular. Quizás su interpretación, su traducción, aunque ya sabemos, el Corán no se traduce, pero una exégesis sí, pero el Corán como palabra de Dios es... sí, está totalmente a salvo de este tipo de ahí, pues, a la segunda fuente de la legislación, que es la sunna de nuestro amado y querido mensajero, por gente, la verdad, sin conocimiento, y en este caso, pues subrayo, no es suficiente la buena intención. La gente se queda, no, es que mi niña era, no, tu niña es buena y no vamos a ponerla en duda, pero de verdad te has hecho el esfuerzo para
asegurarte de la certeza, de la autenticidad de este texto que tú lo vas a atribuir a nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. De ahí, ¿verdad? Tú lo que has dicho es lamentable y duele reconocer que se transmiten, se divulgan de una manera, la verdad, que nos llama la atención. Por no sé la cantidad de textos que te llegan por el móvil, por el WhatsApp, por el Facebook, por las redes, y choca cuando ves que estos textos no tienen ningún fundamento. Exactamente. Sí. Y además la atrevía y la osadía, entre comillas, de atribuir esto a nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, y sabiendo el riesgo que podemos caer como musulmanes al hacer semejante, digamos, acto. Si te parece, inshallah, en Consultas Islámicas de vez en cuando vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar de algunos textos que circulan por las redes sociales, pero antes de dar algún ejemplo, ¿cuál es el criterio, ¿no? Yo soy un usuario de las redes sociales, imagínate, no tengo ningún conocimiento de la ciencia del hadith, no sé manejar las técnicas, no controlo ese terreno tan técnico. ¿Cómo discierno, cómo distingo entre un hadith sahih, un hadith auténtico, un hadith daif que es menos auténtico, un hadith quizá que tiene esa debilidad, y un hadith que es totalmente fabricado, o makdhub o mawdu'a, ¿no? Como se suele decir? Sí, sabemos que cada disciplina tiene su propia metodología. Sí. Y creo que todo el mundo tiene que hacer este esfuerzo de conocer de manera básica. Tampoco no estamos pidiendo profundizarnos en el tema del hadith, pero por lo menos que tengamos cierto conocimiento básico de este mundo del hadith y estas condiciones. Sin embargo, mientras tener todos estos conocimientos, yo creo que es la pregunta que debemos hacer todos cuando recibimos un texto, es pedir la fuente. Este hadith, ¿quién lo narró? ¿Quién lo ha transmitido? ¿Y quién lo ha relatado? Esto es tan sencillo de la página, el libro, y esto no cuesta nada. El Corán, alhamdulillah, sabemos la sura y la alea, el versículo. Sí. Pues el hadith, siguiendo esta metodología que nos enseña el Corán, pues de la misma manera, este hadith que tú lo atribuyes al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿dónde? ¿En qué libro? Tiene que tener una referencia, ¿no? Incluso hoy en día, otro esfuerzo que han hecho los sabios, en este caso no musulmanes, que eran los orientalistas, han numerado los hadiths. Cada hadith tiene un número. Sí, tiene un número. Sí. Esto ya facilita más con la digitalización de la tecnología. Solamente añadiendo un hadith con aplicaciones que están, ya te da toda la historia, relato, el estudio del hadith. En su cadena de narración, que es la transmisión del hadith, el isnad, y también en su matn, en su contenido. Sí. Yo creo que es la pregunta primero que debemos hacer todos. Este hadith que me has mandado, que has recibido, la fuente, ¿quién lo narró? ¿Quién lo ha transmitido? Y luego el grado de la autenticidad. Los sabios, cada hadith pues merece sahih, auténtico, o menos hasan, o menos daif. Estas tres categorías lo que podemos manejar. Fuera de estas tres hay que tener mucho cuidado. Y lamentable, esto es lo que sufrimos y nos duele pues recibir textos que no constan, y lo peor es que no tienen ningún fundamento. Muchas veces esos mensajes dicen: quien difunda este hadith, quien difunda este texto, va a recibir una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Mucha gente con una intención buena, ¿no? Distribuye ese hadith de una forma muy Esta es amplia. la excusa. La intención mía era buena. No, señor. La intención no es suficiente. Nuestros sabios, al decir las dos condiciones para que nuestras obras sean aceptadas, son dos. La intención. La intención sincera, y luego seguir y tener la certeza que lo que estoy haciendo pues va en el mismo camino. El criterio de Mohamed, la paz sea con él. Pues no es suficiente una de estas dos condiciones. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de los textos de nuestro amado y querido profeta Mohamed, la paz sea con él. Hablamos de dos partes del hadith, que es el isnad o sanad, que es la cadena de transmisión, pero también se ven deficiencias en cuanto a contenido. Muchas veces el contenido contradice lo básico del Islam, ¿no? Sí, esto, la verdad, se conoce quizás los estudios que se han hecho sobre la transmisión y las cadenas, pero también se ha hecho quizás menos por el tema relacionado con el matn, con el contenido del hadith.
Pero, alhamdulillah, hoy en día tenemos acceso a sabios clásicos, contemporáneos, incluso actuales, que se dedican a analizar incluso el contenido del hadith. Sí. Esto ya, alhamdulillah, ya existía, pero nuestros sabios, por una razón histórica del tiempo, porque había ciertas sectas, y por esto quizás la parte del isnad ha tenido mucha importancia por nuestros sabios, lo han dedicado mucho tiempo, y tenemos libros, enciclopedias solamente que tratan la cadena del isnad, la transmisión. Sin embargo, tenemos también otros estudios que analizan todo el contenido del matn del hadith y de esto pues nos dan sus resultados. Este hadith en su matn, ese contenido pues se contradice, tiene shudud o illa, tiene algo pues que hace dudar de su autenticidad o se contradice con otros textos, con otros hadiths o se contradice incluso con el libro de Allah. Taoufik, creo que con un conocimiento básico del Corán y la Sunna uno puede discernir un poco estas contradicciones. Voy a dar un ejemplo simplemente de un hadith que se difunde por las redes sociales. Inshallah, en próximas ediciones de Consultas Islámicas podemos ver más ejemplos, pero un ejemplo es el siguiente que aparece en pantalla, que es un hadith que se difunde especialmente por WhatsApp, etc. Es un hadith que dice, en una ocasión Moisés le preguntó a Dios, glorificado y exaltado sea: oh Dios nuestro, me has concedido el honor y el privilegio de hablar directamente contigo. Has dado este privilegio no has dado este privilegio a ninguna otra persona. Y Dios glorificado sea respondió: oh Moisés, durante el último periodo enviaré a una comunidad, quienes serán la comunidad de Mohamed, tendrán los labios secos y las lenguas deshidratadas, los cuerpos enflaquecidos, con los ojos hundidos profundamente en sus cuencas, con los hígados secos. Es decir, una descripción que realmente no vemos en ningún otro contexto del Corán y de la Sunna. Y Moisés al final pregunta a Allah subhanahu wa ta'ala acerca de esta umma y del profeta sallallahu alaihi wasallam. El hadith es bastante largo, como vemos, pero ¿qué puedes decir acerca de este hadith, ¿no? que entra en muchísimos detalles, pero creo que salta a la vista su poca autenticidad o su nula autenticidad, ¿no? Sí, primero es largo, y normalmente no era costumbre del profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith alargarse tanto como lo que hemos visto en este hadith. Dos, una de las cosas que nos ayudan a entender su falsedad o que es un hadith inventado es el estilo. El estilo profético tiene su carisma, tiene lo que llamamos nosotros, tiene un honor, una luz. Tú, leyendo un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, te sientas que es diferente en su estilo, pues comparado con el resto de los humanos. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam tiene una luz propia. Leyendo el hadith, estudiando el hadith, estás familiarizado con el hadith, tienes esta noción, este sentimiento que es palabra del profeta, no es de cualquier ser humano. Este hadith, al leerlo, ves su estilo, pues no llega al nivel de las palabras proféticas, porque nuestro amado y querido profeta Mohamed, la paz y Allah subhanahu le ha otorgado algo pues solamente a él. En unas cuantas palabras puede decir muchísimo, y aparte la elocuencia de un nivel bastante alto. Sí. Este hadith pierde todas estas características. Otra también de las maneras que nos pueden ayudar es la cantidad de recompensas. Estas cantidades pues sobrepasan la lógica. Y también, leyendo el hadith, aparentemente habla de la virtud del ayuno, incluso algo que Allah lo ha otorgado para la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí, ahí lo vemos en pantalla. Sí, pero es que extenso. Se ha pasado. Incluso a uno de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a estar más cercano a Allah que el propio Moisés alaihi salam. Esto se contradice con la Sharia, con el Corán, con la Sunna. Los profetas son, ya sabemos, hacemos un ranking. Sí. Y luego los además, mensajeros. Moisés es de Ulul Azm, es de los 5 más destacados. Sí, yo creo que este hadith brilla por su falsedad. Taoufik, tenemos una pregunta al teléfono. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Adelante, hermano. ¿Su pregunta? Alaikum salam wa rahmatullah. Perdona, que tengo padres que están conmigo ahora de vacaciones, pero quiero preguntar por el salat taqsir. ¿Cuánto duras de días? ¿Cuántos días tiene que hacer taqsir? Muy bien, entendida su pregunta. Inshallah le contestamos enseguida. Taoufik. Gracias.
Jazakallah khair. Vale, nos pregunta acerca de el hecho de acortar los rezos, ¿no? Taqsir en el salat. ¿Cuántos días puede llevarlo a cabo en un viaje, ¿no? Él está de vacaciones quizá en algún sitio y ¿cuántos días puede hacer? Teniendo el debate de nuestros sabios dentro de las 4 más o menos escuelas jurídicas, Sí. uno estando pues en un viaje y el tema son 2 cosas, la distancia y la estancia. Sí. La distancia, para resumir el debate entre nuestros sabios, pues una distancia más o menos de 80 kilómetros, Sí. más o menos. A partir de esa distancia se puede. 70 y pico, 80 y pico, porque en la época de los profetas no había estas medidas de 1 kilómetro, metros, pero más o menos. El debate existe, pero esta es la opinión del Jumhur, para entendernos. Hay una otra opinión de la escuela Hanbali, sobre todo de Sheikh al-Islam. Cualquier viaje es viaje, lo que llamamos viaje, porque el Corán hablo de viaje, no hablo de kilómetros. Pero yo creo que la opinión del Jumhur tiene mucho más, digamos, peso, porque hay que tener en cuenta todos los textos. Y después la estancia, otro debate, pero la opinión del Jumhur, pues en un viaje, sobre todo nuestra escuela, la escuela Maliki, pues menos de 4 días puede disfrutar de este permiso que nos otorga Allah subhanahu wa ta'ala de acortar los rezos de 4 rak'at, rezarlos en 2, me refiero a Dhuhr, la Asr y el Isha. Y otro permiso que nos ha regalado Allah subhanahu wa ta'ala, juntar también estos rezos por estar en viaje. Entonces, la opinión del Jumhur es lo que quizás a mí me gusta, la verdad, personalmente hablando. Menos de 4 días puedes disfrutar y hacer el taqsir. Más ya no eres residente y tienes que rezar como todo el mundo. Y si estás en menos de 4 días y rezas detrás de un imam del propio país, debes seguirlo. Sí. No debes cortar los rezos. Sí. Esto lo subrayo porque hay hermanos que se equivocan en esto y reza al imam y él se queda en los 2 rak'at. Por supuesto. No hace taslim y tampoco corta. Se equivoca. Exacto. Y si la persona hace de imam, si lidera un rezo, tiene la opción de acortar salat, ¿no? Sí, es en la opinión, digamos, nuestra escuela maliki tiene, digamos, un inciso en estas cosas. Para ellos, un imam que está de viaje no puede dirigir a los residentes. Sin embargo, no puede o es menhian, es decir... Ellos pues lo tratan del makruh hasta el haram. Tenemos varias opiniones. Entonces, la opinión más es que no puede porque, digamos, disfruta de algo que para ellos no... Si prevalece el muqim, residente, pero teniendo los textos del profeta hechos y dichos, sí está permitido, solamente con una condición, avisar. Sí. Para que la gente sepa que va a cortar los rezos y que ellos después de taslim que terminan las rak'at que faltan. Una en el Maghrib y 2 en el resto de oraciones, ¿no? Excepto el Fajr. Una pregunta también acerca de salat que nos plantea Mohamed. Dice, ¿cuál es el veredicto acerca de introducir sillas de ruedas para personas discapacitadas dentro de las salas de rezo? Es decir, una persona discapacitada obviamente tiene que acceder a una silla de ruedas y esa silla quizá lleve impurezas, etc., ¿no? Yo creo que hay que dar las gracias a este tipo de preguntas, pues te dan a entender que el Islam está, alhamdulillah, abierto y cabe todo el mundo, sobre todo la gente con una necesidad especial, con los hermanos en este caso, y también tienen derecho a entrar en las mezquitas. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de entender las prácticas. Otra cuestión es si las mezquitas están habilitadas Ahí o quería no. llegar. Sí. Yo creo que las mezquitas deben, no por orden o por una ordenanza del ayuntamiento, no. Desde un principio ético. Ético, ¿no? E incluso también de esta hermandad. Yo creo que estos hermanos y hermanas en estas condiciones también, por hablar de esta hermandad, yo creo que hay que cumplir y también tenerlos en cuenta. Los requisitos islámicos, pues no son gran cosa. Primero, si ya está permitido, por supuesto que está permitido que entren. Si están adaptadas las mezquitas, si no, pues la parte de la limpieza o la higiene de estas sillas de ruedas, en el propio camino ya se autoarregla, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando llevas un vestido largo y vienes a la mezquita, se refiere a las mujeres,
La misma tierra pues limpia ella misma. Entonces estas sillas, incluso no cuesta nada antes de entrar, si hay algo, se puede corregir, se puede limpiar. Esto es el mínimo que el Islam pide. Otra cosa, los sabios hablan un poco de la fila, de estar un poco organizada. Ya sabes, taswiyatus sufuf. Se aconseja a los hermanos con necesidad especial que se pongan en los extremos de la fila, que no se pongan en medio. Al final del saf de la fila, que se ponga el hermano ahí. Y, alhamdulillah, esto es una cuestión mucho más técnica que jurídica. Sí. Y que esto yo creo que da esta buena imagen del Islam y sobre todo las casas de Allah y que sean abiertas para todo el mundo sin ninguna, yo creo, pues exclusión o diferencia. Taoufik, de hecho, en varias mezquitas en las que hemos estado, alhamdulillah, especialmente en el resto del Jumu'ah, pues hemos visto a personas en sillas de ruedas llevando a cabo esta oración. Pero también hay otras mezquitas que no adaptan ni siquiera las entradas para esta gente. Esto hay que corregirlo. Por supuesto. Taoufik, desde aquí hacemos ese llamamiento a adecuar las entradas para las personas discapacitadas y tenerlas en mente a la hora de abrir estos centros de culto. Vamos a una breve pausa, inshallah, y volvemos enseguida aquí en Consultas Islámicas. للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos de vuelta en Consultas Islámicas. Seguimos, inshallah, contestando a sus preguntas, pero antes un tema que se plantea y es el diálogo de religiones, ¿no? Lo que se conoce últimamente como el acercamiento entre distintas confesiones, el diálogo interreligioso, pero también otro extremo dentro de esta dinámica, ¿no? Que es quizá él considera que todas las religiones son al fin y al cabo lo mismo, ¿no? Una tendencia quizá bastante antigua, pero que hoy en día está más planteada que nunca, que es el perennialismo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ambas cosas, tanto del diálogo religioso como de esta corriente filosófica o intelectual, ¿no? Yo creo que es la máxima de nuestros sabios, sobre todo los sabios del usul, de los fundamentos o del derecho islámico, la jurisprudencia, es al-hukmu ala shay'i far'un min tasawwur. Cualquier veredicto, cualquier opinión que vamos a dar depende de esta concepción mental que tenemos de cualquier cosa. ¿Qué entendemos por la unión entre las religiones? ¿Qué entendemos por el diálogo interreligioso, el acercamiento? Son términos, quizás suenan a veces, pero pues vamos a definir, abstractos, vamos a definir cada cosa y de ahí podemos opinar, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Y creo que la unión entre las religiones es una cosa totalmente distinta de este diálogo interreligioso, el diálogo como la propia palabra. Porque Allah subhanahu nos ha creado dos cosas, nos ha creado diferentes y por hecho nos ha creado, porque forma sunna, es una ley de Allah subhanahu wa ta'ala, nos ha creado diferentes. Esta diferencia pues es una característica divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah hubiera querido, nos hubiera pues creado pensando de la misma manera o practicando de la misma manera. Pero esta diferencia entre las lenguas, esta diferencia entre las creencias, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Allah hubiera querido, nos hubiera hecho pues toda una sola comunidad, una sola umma. Pero este ikhtilaf es rahma, este ikhtilaf nos enriquece. Dos, Allah nos ha creado para conocernos, nos ha creado de un hombre y de una mujer, y nos ha hecho pueblos y tribus para conocernos. Sí. Y el mejor ante Allah es otra cosa, después ya el más noble o el más piadoso o el más virtuoso. Consciente de Allah. Pero yo creo que si yo voy a aplicar estos dos conceptos, aceptar nuestras diferencias porque Allah lo ha querido, y dos, quiero conocer al otro. Por esta sunna de ta'aruf, ¿cómo voy a conocer al otro? Conocer al otro no solamente en su geografía o en su haciendo turismo. Gastronomía, que todo esto está bien. Sí. Pero lo más importante es esto, es conocernos en la religión del otro. Pues ta'aruf entra y empieza por esto. ¿Por qué? Porque si yo te conozco, pues te voy a respetar. Y de esto podemos vivir y convivir. Ya lo decía un gran teólogo que era el amigo íntimo del anterior Papa, el benedicto Joseph Ratzinger, que es el gran teólogo suizo Hans Küng, decía ya casi una máxima. Era un librito y decía que no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo entre ellas.
Yo creo que es una reflexión que merece, la verdad, estudiarla. Y de esto el Corán en más de una ley nos manda, no es que nos dice, nos ordena de una manera imperativa dialogar con las otras religiones, empezando por los más cercanos, que es la gente del libro. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. Pues dialogar, incluso pues criticar o abrir un diálogo, salir del monólogo al diálogo, un debate, pero de las mejores maneras y las mejores palabras. Incluso una ley más bonita todavía, hermosa. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Di, oh gente del libro, venid por una palabra que podemos llegar en común entre vosotros, los valores en común que tenemos. Y esto respetando con otras horas, hay que ligar todas las leyes. Sí, contextualizar todo. Contextualizarla reconociendo que sí, que no son musulmanes o no son creyentes y tenemos estas diferencias, pero también lakum dinukum waliya din. Qul ya ayyuhal kafirun, pues no vais a adorar lo que yo adoro y vosotros tampoco, pero al final el respeto. Tenéis vuestra religión y yo también tengo la mía. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de dialogar en lo que compartimos y respetar lo que no compartimos. Y esto es grande, este valor islámico que emana desde 15 siglos, nos ha dado que hasta ayer pues, la cultura occidental ha llegado a conocer estas diferencias, sino aquí han pasado unas guerras entre religiones que han, la verdad, muchas almas y muchas vidas. Sí. Y quizá explican el alejamiento de la población de cualquier tipo de religiosidad. Y de esto el trato que da el Islam a las otras religiones, pues reconociendo hasta el kufr como una religión. Esto es ya de lo más grande. Por supuesto. Y por supuesto, yo creo que dentro de este respeto, la diferencia es el reto que nos presenta. Cuando el Islam aboga por el diálogo interreligioso, no es que te voy a convertir a la mía o tú a la tuya. Esto no es diálogo, esto es otra cosa. Yo creo que no hay que mezclar. Y de ahí, no reconocer las diferencias, es esto, vamos a caer en esto lo que se ha llamado la unión de las religiones. No, yo creo que estamos faltando a un valor muy importante que es el derecho a pensar de una manera diferente y distinta. No, hay que reconocer nuestras diferencias y de esto es el diálogo. Si no, pues, si no estamos, digamos, no hay diferencias, ¿por qué vamos a dialogar entonces? Sí. Y que el diálogo interreligioso... El diálogo conlleva dualidad o pluralidad. Exacto. ¿No? El Islam requiere el diálogo interreligioso dentro del respeto a este hecho de lo diferente. Y esto el profeta Sallallahu lo ha practicado con la delegación de Najrán, lo ha practicado con los cristianos, con los propios judíos en el Medina Munawwara. En todos los ámbitos, desde lo teológico y la ikraha fi din, no hay coacción en temas de fe, de creencia y de práctica, hasta en lo político, que también son ciudadanos. Y esto lo ha manifestado en la propia Constitución del Medina, que ya todos conocemos. Este es el diálogo, yo creo, el respeto y, por supuesto, los valores que tenemos en común. Taoufik, en cuanto al perennialismo que mencionábamos, pues existen muchísimos intelectuales, escritores y autores musulmanes, no podemos excluirlos, por supuesto, como Genon, como Abdulwahid Yahya, que han hablado y han, digamos, escrito acerca de esto. No, es una corriente muy interesante. Dos cosas. Gente venía de un contexto occidental y todo lo caracterizado por el materialismo y la carencia de lo espiritual. De ahí, al llenar este espiritual, la parte mística del Islam, el sofismo y el gnosticismo y estas cosas, intentando dar respuestas a este vacío espiritual o a este materialismo salvaje de Occidente. Y estos dos conceptos son muy importantes a entender a estos grandes pensadores. Pues su proyecto al corregir, digamos, el materialismo occidental con el espiritualismo, la mística islámica, pues hay excesos, hay defectos,
no deja de ser el concepto del Imam Malik. Pero algunas ideas que han introducido también son brillantes, ¿no? Por supuesto. Sobre todo lo que acabas de mencionar, estos grandes. Martin Lings, en su biografía del profeta, tiene muchísimas cosas muy interesantes. Abdelwahid Guinon, el francés, también sus críticas a la civilización occidental, de las obras brillantes. Schuon también tiene algunos... Sí, incluso han creado una escuela, pero su exceso en lo, digamos, místico y llegando un poco a compaginar entre ciertas filosofías persas y el gnosticismo, incluso preislámico, esto es lo que criticamos. Pero esto no deja una cosa, no quita lo otro. Conceptos, sí, incluso ciertas teorías de la unión de la existencia, y estos conceptos un poco metafísicos. Yo creo que hay cosas que son brillantes y podemos disfrutar de ellas. Y cosas más debatibles. Y esto es lo típico, esto es lo normal en todo, ¿no? Nos queda poco tiempo, unas 2 preguntas si nos da tiempo. Nos dice Murad: vivo aquí en España, quería hacer el Hajj, el peregrinaje, por mi madre, que ha fallecido. Y al preguntar, unos me dicen que no se puede hacer el Hajj por otra persona, otros dicen que es permitido. ¿Qué me pueden decir al respecto? La verdad, damos las gracias al hermano. Yo creo que en estos casos hay que preguntar. Y lo que ha hecho el hermano es digno, que conda el ejemplo, la verdad. Siempre en estas cosas, pues hay que preguntar, y con la pregunta, inshallah, cada uno aprende. Los hermanos que le han contestado tienen una base, y supongo que el hermano, diciendo que vive aquí, y aquí ya sabemos el peso de la escuela maliki, no solamente por el origen geográfico de ciertos ciudadanos, en este caso norteafricanos, incluso por el pasado glorioso del Andalus. La escuela maliki hasta hoy en día sigue vigente. Ahí en la opinión del Imam Malik, en este caso, pues varía entre no se puede, digamos, sustituir en temas de culto, la ibada. Alguien no puede rezar por ti, de la misma manera no puede hacer el hajj por ti. Salvo, pues, se deja una wasiyya, un testamento. También esta opinión existe. Pero lo más conocido del Imam Malik es que an-niyabatu fil ibadat, pues menhiyun anha, que no se puede sustituir o pues delegar a otras personas. Salvo en casos muy limitados en el Imam Malik, en otras riwayat, en otras versiones que se le atribuyen, sí, si dejas una wasiyya, un testamento escrito, y también la condición que es ser hijo de esta persona. Pero, sin embargo, en las otras escuelas, la opinión sí que se permite. Incluso tenemos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, de aquella mujer que preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿puedo hacer el hajj por mi madre o por mi padre? No me recuerdo muy bien la versión, el Hathamiyya, el hadith de Abdullah ibn Abbas. Dijo sí, la única condición, debes hacer tú primero tu propio hajj, el hajj obligatorio. Y ahí sí que puedes hacer el hajj por tus padres, inshallah. Hajj es el Islam, que es obligatorio hacer el hajj por uno mismo primero, y luego ya puede hacerlo. Esta es la condición, pues, unánime entre todos los sabios. Unánime entre todas las escuelas, hacer el hajj por uno mismo, y luego ya se puede hacer no por antes. Los padres, ¿no? Sí. ¿También se puede hacer por otros familiares o solo? En otras opiniones, sí. En las demás escuelas, aparte de la escuela maliki que hemos visto, sí, se puede hacer por cualquier hermano o hermana musulmana. Incluso de los, hoy mismo, aquí en España, Ibn Hazm el-Cordobés, el personaje más inteligente en la historia de la humanidad. Pues este gran sabio, Ibn Hazm, del collar de la paloma, no ha hecho el hajj. Pues alguien de nosotros debe hacer el hajj por él. Y de esto podemos citar otros ejemplos. Sí. Nos preguntan si es lícito llevar prendas de cuero hechas de piel de porcina, piel de cerdo, ¿no? Si eso es lícito, ¿no? Sí, está el debate presente entre nuestros sabios. La raíz del debate es la impureza del cerdo. Todos están de acuerdo en su, digamos, la alimentación, la carne porcina, su consumo es haram. Sin embargo, la piel y otras cosas, si seguimos la escuela Shafi'i, en este caso es la más dura, sí, todo el cerdo es najis, es impuro. Sin embargo, otras escuelas han hecho este matiz. Lo que Allah habló del cerdo es comer su carne. Otras cosas en el texto pues no habla.
Y tenemos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, se refiere a cualquier piel animal si se hace el, ¿cómo se dice? El debaga. Sí, sí, Si se trata químicamente con los productos, y el texto profético, sahih, auténtico, أيما إهاب دبغ فقد يعني أصبح طاهرا فقد طهر. Cada piel que se hace esta dibaga, este proceso de limpieza química, pues será puro. Y el profeta dijo cualquier piel. Si el profeta no ha especificado, ¿cómo vamos a especificar nosotros el cerdo o el otro? Siguiendo esta opinión, cualquier bolso derivado de piel porcina, pasando por este proceso químico, es lícito y permitido, inshallah. Sí, calzados, cazadoras, etcétera, hechas de esta piel. Por supuesto, obviamente está tratada y está teñida, etc. Hermano Taoufik, hemos llegado al final del tiempo que tenemos por hoy. Simplemente darte las gracias por todas tus explicaciones. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos de nuevo aquí en Consultas Islámicas el jueves que viene a las 7 de la tarde en directo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يعلو شأننا فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي ننول اليقين ونرتقي قمم الفلاح